¿Sabías que el 50% de los hombres están saboteando sus propios entrenamientos en el gimnasio sin darse cuenta? Parece polémico, pero es verdad. ¿Y si te dijera que muchos de estos errores están justamente en las cosas que crees estar haciendo bien? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelar los 10 errores más comunes que están echando a perder tu entrenamiento, y mejor aún, te mostraré cómo corregirlos rápidamente para que finalmente puedas ver los resultados que siempre has querido. ¿Curioso por descubrir cuáles son estos errores y cómo evitarlos? Entonces, sigue leyendo y transforma tus entrenamientos de una vez por todas. Error número 1. No calentar. Antes del entrenamiento. Mucha gente se salta el calentamiento pensando que es una pérdida de tiempo o porque están apurados. Lo que muchos no saben o ignoran es que calentar prepara el cuerpo para el esfuerzo, aumenta la circulación sanguínea, mejora el rendimiento y ayuda a prevenir lesiones. Saltarse esta etapa puede llevar a lesiones graves que pueden alejarte de los entrenamientos por un buen tiempo. Dedica al menos 10 minutos para calentar. Incluye movimientos que imiten los ejercicios que harás en el entrenamiento, además de estiramientos dinámicos. Por ejemplo, si vas a entrenar piernas, haz algunas series de sentadillas sin peso. Calentar es la primera etapa para un entrenamiento eficaz. Sin un calentamiento adecuado, tus músculos y articulaciones no están preparados para el estrés del entrenamiento, aumentando el riesgo de lesiones y disminuyendo la eficacia del ejercicio. Piensa en el calentamiento como un tiempo para preparar tu cuerpo y tu mente para lo que está por venir. ¿Por qué es crucial? Un buen calentamiento aumenta la temperatura de los músculos y articulaciones, haciéndolos más flexibles y menos propensos a lesiones. Los estudios muestran que los atletas que calientan correctamente tienen un mejor rendimiento en comparación con aquellos que no calientan. El calentamiento también ayuda a enfocar y mentalizar el entrenamiento, mejorando la concentración y la ejecución de los ejercicios. Empieza con 5 a 10 minutos de cardio ligero, como caminata rápida, trote ligero o bicicleta. Incluye movimientos que imiten los ejercicios que vas a hacer. Para entrenamientos de pierna, por ejemplo, haz sentadillas sin peso, zancadas y elevaciones de rodilla. Haz una serie ligera de los ejercicios que vas a ejecutar en el entrenamiento principal, usando una carga muy ligera. Esto ayuda a preparar los músculos específicos que serán trabajados. Error número 2. Exagerar con el cardio. Muchos creen que hacer horas de cardio es la clave para perder grasa y ganar definición muscular. Exagerar con el cardio puede llevar al desgaste muscular e interferir en el aumento de masa muscular. Además, puede perjudicar tu entrenamiento de fuerza, que es esencial para la hipertrofia. Limita tu cardio entre 20 a 40 minutos después del entrenamiento de fuerza. Enfócate en ejercicios de alta intensidad y corta duración para maximizar los beneficios sin perjudicar los músculos. El cardio es importante para la salud cardiovascular y la quema de grasa, pero hacer demasiado cardio puede ser contraproducente para quienes buscan hipertrofia muscular. Impacto negativo del exceso de cardio. El cardio en exceso puede causar pérdida de masa muscular, especialmente si se hace antes del entrenamiento de fuerza. Los entrenamientos aeróbicos intensos pueden interferir en los procesos anabólicos necesarios para el crecimiento muscular. El exceso de cardio puede llevar a la fatiga, disminuyendo la intensidad y la eficacia de los entrenamientos de fuerza subsecuentes. Estrategias para equilibrar el cardio y el entrenamiento de fuerza. Haz sesiones de cardio después del entrenamiento de fuerza para evitar interferencias en el rendimiento muscular. Prefiere cardio de alta intensidad y corta duración, HIIT, en lugar de largas sesiones de cardio de baja intensidad. Limita el cardio a 2 a 3 veces por semana, monitoreando cómo responde tu cuerpo y ajustando conforme sea necesario. Error número 3. Entrenar. Demasiado el mismo grupo muscular. Algunos creen que entrenar el mismo músculo todos los días acelerará los resultados. Los músculos necesitan tiempo para recuperarse y crecer.
Entrenar el mismo grupo muscular todos los días puede llevar a lesiones y afectar el proceso de hipertrofia. Planea tu entrenamiento de forma que cada grupo muscular tenga al menos 48 horas de descanso. Divide tu entrenamiento en grupos musculares específicos y alterna los días de entrenamiento. La idea de que más siempre es mejor no se aplica al entrenamiento de musculación. Los músculos crecen durante el descanso, no durante el entrenamiento. Consecuencias de entrenar el mismo músculo todos los días. Lesiones por uso excesivo. Entrenar un músculo sin dar tiempo suficiente para recuperación aumenta el riesgo de lesiones. Estancamiento. Sin tiempo para recuperación, los músculos no tienen la oportunidad de crecer y adaptarse, llevando al estancamiento en los aumentos de fuerza y masa. Agotamiento mental. Entrenar el mismo grupo muscular repetidamente puede llevar al agotamiento mental y a la pérdida de motivación. Mejores prácticas para dividir el entrenamiento. Adopta una rutina de entrenamiento dividida, split training, donde diferentes grupos musculares se trabajan en días diferentes. Por ejemplo, lunes y jueves para piernas, martes y viernes para pecho y espalda, miércoles y sábados para brazos y hombros. Incluye días de descanso o de entrenamientos ligeros para recuperación activa, como estiramiento o yoga. Varía los ejercicios para cada grupo muscular para evitar la sobrecarga de las mismas articulaciones y tendones. Y si estás listo para cambiar tu entrenamiento y tu cuerpo, pero aún tienes dudas sobre por dónde empezar, tengo una recomendación valiosa para ti. Nuestra guía de hipertrofia proporciona un camino claro para una efectiva transformación muscular. Descubre cómo potenciar cada entrenamiento, cada comida y cada momento de descanso adecuado para tus objetivos, ya sea que entrenes en casa o en el gimnasio. Haz clic en el enlace en los comentarios y comienza a transformar tu físico hoy mismo. Error número 4. No respetar el descanso. Entre las series. Descansar mucho o poco entre las series puede comprometer tu rendimiento. Descansos demasiado cortos no permiten la recuperación adecuada del músculo, mientras que descansos demasiado largos pueden hacerte perder el ritmo y la intensidad del entrenamiento. Mantén un intervalo de 1 a 2 minutos entre las series. Usa un cronómetro si es necesario para asegurarte de que estás descansando el tiempo adecuado. El tiempo de descanso entre las series puede parecer un detalle menor, pero tiene un impacto significativo en tus resultados. ¿Por qué el descanso es importante? Permite que los músculos recuperen parcialmente, asegurando que puedas ejecutar la próxima serie con la técnica correcta y la intensidad adecuada. Descansar muy poco puede llevar a la fatiga precoz, mientras que descansar demasiado puede hacer que el cuerpo se enfríe, disminuyendo la intensidad del entrenamiento. Diferentes objetivos de entrenamiento, fuerza, hipertrofia, resistencia, exigen diferentes tiempos de descanso. Por ejemplo, para hipertrofia, el descanso ideal es de 1 a 2 minutos. ¿Cómo ajustar el tiempo de descanso? Monitorea tus intervalos para asegurarte de que estás descansando el tiempo necesario. Para fuerza máxima, descansa 2 a 3 minutos. Para hipertrofia, 1 a 2 minutos. Para resistencia muscular, 30 a 60 segundos. Si todavía te sientes muy cansado después del tiempo de descanso recomendado, aumenta un poco el intervalo. Si sientes que podrías haber comenzado antes, redúcelo. Error número 5. No tener un objetivo claro. Ir al gimnasio sin un plan o objetivo específico. Sin metas claras, es difícil medir tu progreso y mantener la motivación. Además, puedes terminar haciendo entrenamientos aleatorios que no llevan a los resultados deseados. Define objetivos específicos, como aumentar la carga en el press de banca o reducir el porcentaje de grasa corporal. Crea un plan de entrenamiento basado en estos objetivos y sigue tu progreso regularmente. Entrenar sin un objetivo definido es como navegar sin un mapa. Puedes estar moviéndote, pero no necesariamente en la dirección correcta. ¿Por qué tener un objetivo es crucial? Objetivos claros ayudan a mantener el enfoque y la motivación, permitiéndote visualizar y trabajar consistentemente para alcanzarlos.
Un objetivo bien definido permite crear un plan de entrenamiento estructurado que maximiza tu tiempo y esfuerzo en el gimnasio. Metas específicas permiten monitorear y evaluar tu progreso, haciendo ajustes según sea necesario para continuar avanzando. ¿Cómo definir y alcanzar tus objetivos? Establece metas SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Crea metas a corto plazo que lleven a tus objetivos a largo plazo. Por ejemplo, aumentar 5 kg en el press de banca cada mes para un aumento total de 20 kg en 4 meses. Usa un diario de entrenamiento o una aplicación para registrar tus ejercicios, cargas y repeticiones. Reevalúa y ajusta tus metas regularmente. Error número 6. No dormir bien. Subestimar la importancia del sueño en la recuperación y el crecimiento muscular. El sueño es crucial para la recuperación muscular y la producción de hormonas como la testosterona y la GH, que son esenciales para el aumento de masa muscular. Prioriza una buena noche de sueño. Intenta dormir al menos 8 horas por noche en un ambiente oscuro, silencioso y cómodo. Establece una rutina de sueño regular. El sueño es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y recuperación muscular, pero es frecuentemente ignorado. Impactos negativos de la falta de sueño. La mayor parte de la recuperación muscular ocurre durante el sueño profundo, donde el cuerpo libera hormonas como la testosterona y la GH. La privación de sueño puede llevar a la fatiga, reduciendo la fuerza, la resistencia y la capacidad de concentración durante los entrenamientos. La falta de sueño puede causar desequilibrios hormonales, aumentando los niveles de cortisol, hormona del estrés, y reduciendo los de testosterona. Estrategias para mejorar el sueño. Establece un horario regular para dormir y despertar, incluso los fines de semana. Mantén tu habitación oscura, silenciosa y fresca. Usa máscaras para dormir y tapones para los oídos si es necesario. Evita la cafeína y los electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. Intenta leer un libro o practicar meditación para relajarte antes de dormir. Error número 7. Ejecutar. Ejercicios de forma incorrecta. Ejecutar ejercicios de forma incorrecta no solo disminuye la eficacia del entrenamiento, sino que también aumenta el riesgo de lesiones. Aprende la técnica correcta para cada ejercicio. Si es necesario, pide ayuda a un profesional o entrenador personal. Concéntrate en la calidad del movimiento y no en la cantidad de peso que levantas. La técnica adecuada es fundamental para maximizar los beneficios de los ejercicios y minimizar el riesgo de lesiones. Consecuencias de la ejecución incorrecta. Mala postura y forma inadecuada aumentan el riesgo de lesiones en músculos, articulaciones y tendones. Movimientos incorrectos pueden no activar los músculos objetivo de manera eficaz, reduciendo los beneficios del ejercicio. Entrenar sin la forma correcta significa que estás invirtiendo tiempo y energía sin obtener los resultados deseados. ¿Cómo garantizar la ejecución correcta? Aprende la técnica correcta para cada ejercicio, sea a través de videos instructivos, clases o con la ayuda de un entrenador personal. Usa espejos en el gimnasio para monitorear tu postura y pide retroalimentación de profesionales o compañeros de entrenamiento. Prioriza la forma correcta sobre la cantidad de peso levantado. Concéntrate en movimientos controlados y conscientes. Error número 8. Errores en la carga y movimiento. Aumentar la carga de forma inadecuada y realizar movimientos incorrectos puede llevar a lesiones y comprometer el progreso. Movimientos incorrectos también disminuyen la eficacia del entrenamiento. Aumenta la carga gradualmente y de forma controlada. Mantén la técnica correcta en todos los movimientos. Si sientes dolor, excepto el dolor muscular normal, revisa tu forma o reduce la carga. La progresión de carga y la técnica de movimiento son aspectos críticos para un entrenamiento eficaz y seguro. Errores comunes. Aumentar el peso sin la técnica adecuada puede llevar a lesiones y comprometer los resultados.
Usar otros músculos para compensar la falta de fuerza en el músculo objetivo, disminuyendo la eficacia del ejercicio. Ejecutar ejercicios rápidamente puede reducir el tiempo bajo tensión, esencial para el crecimiento muscular. Mejores prácticas para carga y movimiento. Aumenta el peso gradualmente, asegurándote de que puedes mantener la forma correcta en cada aumento. Ejecuta movimientos de forma controlada enfocándote en la fase excéntrica, descenso, y concéntrica, ascenso, del ejercicio. Antes de aumentar la carga, asegúrate de que tu técnica es impecable. Si es necesario, reduce el peso hasta que la forma esté correcta. Error número 9. No beber agua. Durante los entrenamientos, negligenciar la hidratación. La hidratación es vital para el rendimiento y la energía. La deshidratación puede causar fatiga precoz y disminuir el rendimiento. Bebe entre 150 y 300 ml de agua cada 20 minutos durante el entrenamiento. Mantén una botella de agua cerca y haz de esto un hábito. La hidratación es fundamental para la salud y el rendimiento físico, pero muchas personas la negligencian durante el entrenamiento. ¿Por qué la hidratación es vital? La deshidratación puede disminuir la fuerza, la resistencia y la capacidad de recuperación. El agua es esencial para la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones y el transporte de nutrientes. La deshidratación puede aumentar el riesgo de calambres y lesiones musculares. Consejos para mantenerse hidratado. Ajusta la cantidad de agua según la intensidad y la duración del ejercicio. Hidrátate bien antes de comenzar el entrenamiento. Bebe al menos 500 ml de agua 2 horas antes del ejercicio. Para entrenamientos muy intensos o largos, considera el uso de bebidas deportivas para reponer electrolitos perdidos. Error número 10. No evolucionar a lo largo de las semanas. Estancarse en las mismas cargas y ejercicios. Para ganar masa muscular, es necesario aumentar progresivamente las cargas y desafiar el cuerpo de nuevas maneras. Adopta la sobrecarga progresiva. Aumenta la carga o la intensidad de los ejercicios de forma gradual. Varía tus ejercicios y técnicas de entrenamiento para seguir desafiando a tus músculos. Para continuar progresando en el aumento de masa muscular, es esencial aplicar el principio de la sobrecarga progresiva. ¿Por qué la progresión es esencial? Los músculos se adaptan al estrés aplicado a ellos. Sin aumento de carga o intensidad, la adaptación y el crecimiento muscular cesan. Entrenar con la misma carga e intensidad lleva al estancamiento, disminuyendo los resultados. Progresar en el entrenamiento mantiene la motivación alta, viendo mejoras continuas en el rendimiento y la apariencia. ¿Cómo aplicar la sobrecarga progresiva? Aumenta el peso en 5 a 10% cuando sientas que puedes completar las repeticiones recomendadas con facilidad. Incluye diferentes tipos de sobrecarga, como aumento de repeticiones, series, tiempo bajo tensión y reducción del tiempo de descanso. Registra tus entrenamientos y aumentos de carga para asegurarte de que estás progresando de manera consistente y segura. Cometer estos errores es común, pero corregirlos es esencial para maximizar los resultados de tu entrenamiento. Si te identificaste con alguno de estos puntos, no te preocupes. Haz los ajustes necesarios y verás cómo tu rendimiento y resultados mejoran significativamente. Recuerda, el entrenamiento eficaz es aquel que está bien planificado, ejecutado con precisión y ajustado conforme sea necesario. Ajusta tu entrenamiento conforme sea necesario. Mantente disciplinado y enfocado, y verás cómo tu cuerpo responde de manera positiva a estos cambios. Mantente motivado y nunca dejes de aprender y evolucionar en tu camino de fitness.